One moment in time. ¿Cómo una gente tan talentosa, tan dulce, tan grande podía morirse tan joven? Venía escuchando una canción de Whitney Houston, me salvó del tapón, me salvó de las estupideces, de las bestialidades y del primitivismo del tapón. ¿Sabes lo que hizo un tipo hoy en la 27? ¿Sabes lo que hizo un tipo hoy? Antes de llegar a la Gómez, ¿sabes lo que hizo un tipo? Para él resolver un problema de él y pararse en la oficina de ahí de jubilaciones y pensiones, se paró y puso las luces esas, se paró, fue y entró y el tapón inmenso que llegaba más allá de la Rosa Duarte, en la 27. Y él ahí en su carruaje, esperando para él resolver su problema, entaponó miles de personas y cientos de vehículos. Esta mañana, Ricardo, yo viví una experiencia que me recordó a Nueva York. Tú en Nueva York ves cómo disciplinadamente los autobuses, el transporte colectivo, usted no ve una guagua rebasando la otra. No, nunca. Tú no lo vas a ver nunca porque está en su carril. En su carril. Tiene que usar exclusivamente ese carril. 3 guaguas de la onza, entre ellas una de doble, el gusano. Sí. Compitiendo en la 27 de febrero. Y esos son peores. Y a eso se le sumaban 3 o 4 que venían en la cola de las guaguas de 30 pasajeros. De la voladora. Y tú dices, yo hasta me asusté, digo yo, pero ¿y qué es esto? Yo me vi en el medio de las 3 guaguas. Digo yo, pero uno tiene que meterse el rabito entre las piernas. Claro. Porque ¿qué tú vas a hacer? ¿Ponerte a pelear con un... Así empezamos el sol de la tarde. El sol del país. A las 2:33 minutos. Y eso pasa todos los días en todas las calles, y sobre todo el Gran Santo Domingo a cualquier hora. Una persona se para, igualmente lo hacen, ¿sabe dónde? Donde está la oficina de Prosoli y el gabinete social ahí, donde estaba San Rafael, la Leopoldo. Van unos tipos y ponen las 2 de luces para resolver su problema y entaponan la Leopoldo. Pero además los pendejos policías que están ahí, ahora no se atreven a ponerle una multa porque parece que tienen influencia o algo. Es una vergüenza, así no se puede vivir en una selva. Este es el sol de la tarde, en esta tarde de abril, 28 de abril, 57 años de la ignominia, del atropello, del abuso. El ingreso, el arribo, así. Las botas. Ok, ahora sí estamos 57 años, el tiempo pasa como agua, casi más de medio siglo y casi 6 décadas. ¿Por qué invadieron los norteamericanos? A mí nadie me venga con el cuento. Ese es un país que está basado en la inteligencia y en los tanques pensantes. Ellos sabían que aquí no había ninguna amenaza comunista. No, eso fue un error, fue una sobrevaluación. Para mí ni fue error, ni fue sesgo, ni equivocación. No. Quisieron obstruir un gobierno democrático que no se restaurara el que había sido depuesto. Y todavía, pueblo dominicano, ese episodio que yo narro, de una persona obstruyendo todo el tránsito para él resolver su problema personal, individual, es una herencia de esa nefasta historia y pésimo drama de la vida nuestra en 1965. ¿Qué procuraban los constitucionalistas? Retornar a Juan Bosch. ¿Y qué había hecho Juan Bosch? Ganar con un 58% las elecciones y respetar a todo el mundo, respetar la libertad de expresión, las libertades públicas, los derechos ciudadanos. No solo respetarlo, no, describirlo y escribirlo en la Constitución. Y tristemente un grupo de traidores a la Constitución y al orden democrático, que incluye la cabeza de la Iglesia Católica, la oligarquía post-trujillesca y la embajada de los Estados Unidos conspiraron contra el gobierno sano y democrático del país. Derrumbaron el gobierno de Bosch. Y la historia la conocen. Una invasión injustificada. Claro, fue enfrentada con todo el patriotismo, con toda la dignidad de un pueblo pequeño, pateado en su honor, atropellado en su dignidad. Y ese pequeño país casi se inmoló cuando termina la contienda. A mediados de septiembre del mismo año, miles de cadáveres de personas que habían sido sacrificadas. La famosa Operación Limpieza, que encabezó el famoso héroe, el nefasto. Esa famosa operación a la que se negó Antonio Guzmán, que le propusieron que encabezara la boleta del PRD entonces, pero tenía que ajustarse a los planes
del imperio en ese momento y se negó. Un hombre digno, don Antonio Guzmán Fernández, que luego fue presidente en el 78 y que no pudo concurrir en el 74 porque no había condiciones, por la persecución y por los fusiles con banderas en la punta de aquellos tristes años y sangrientos años de los 12. Y entonces don Antonio Guzmán fue candidato y luego presidente en 1978. Un hombre muy digno, muy respetuoso de las libertades y los derechos. Pero se cumplen 57 años de este acontecimiento nefasto para la vida nacional que todavía nos hace pagar las consecuencias. Hay que leer la crónica de un militar paraguayo que escribió un texto de su experiencia, que vino dentro de las famosas tropas que acompañaron el disfraz de la OEA con el famoso Cuerpo Interamericano de Paz, que venía a preservar vidas de manera falsa. Y ese militar paraguayo narra la pobreza que encontró, la exclusión, la miseria que veía por los pueblos fuera de la capital, las casuchas, y habla hasta de las condiciones alimenticias y alimentarias del pueblo. Ese militar, apellido Cuba, escribió un texto sobre su experiencia en este país y hizo como una especie de mea culpa, renegó a ello y se arrepintió después con el pasar de los años, porque la famosa Organización de Estado Americano no hizo más que patrocinar y apadrinar, justificando, dándole legitimidad a una invasión de un país tan poderoso sobre una pequeña nación. Los hechos, hay cosas que han cambiado en estos años, hay cambios en la vida institucional, en las libertades públicas, infraestructura y otros aspectos, pero la caída de Juan Bosch y los años posteriores dejaron dos grandes corolarios, dos grandes consecuencias. Una de orden institucional y la otra de orden político y ético. La primera consecuencia del derrumbe del gobierno democrático y respetuoso de las leyes y de las libertades fue la instauración del eje post-trujillista que reencarnó junto a la fuerza que acompañaron al doctor Balaguer. Y la primera misión de ese grupo político y económico fue obstruir al pueblo de ser educado y de ser cultivado en la educación. Y la segunda fue establecer la corrupción como sistema de organización social. Las demás derivaciones, como las arbitrariedades, el uso del poder, el uso de la fuerza, los atropellos, la sustitución de las instituciones y todo eso se derivan de la misma consecuencia. Negar la educación al pueblo y establecer la corrupción como mecanismo de organización social. Al no educar al pueblo, le obstruyeron la posibilidad de su desarrollo. Pueblo dominicano, sin ánimos vindicativos ni excusas de ningún orden. El doctor Joaquín Balaguer dejó este país en 2 grados de primaria. Un hombre brillante, con una formación humanística, enciclopédica. Se puede decir que Balaguer fue el último dominicano renacentista. Tenía un basamento humanístico y cultural que pocas personas han tenido en América Latina. Y ese hombre de una formación intelectual iluminada dejó este país en 2 grados de primaria. Piensen ustedes, hoy estamos en 5 grados y medio. Imagínense ustedes, saquen números y deriven las consecuencias de someter al pueblo a la ignorancia. La otra, son muchas, pero estoy hablando de generalidades. La otra consecuencia de ese nefasto momento del país fue la corrupción como sistema, pública, privada, militar y civil. Convertir la política en un instrumento de enriquecimiento, tráfico de influencia, de ascenso social ilegítimo, de manipulación, de clientelismo. Por eso, y es muy triste porque estos temas históricos a veces ni interés consistan, pero es bueno levantar la ceniza. ¿Saben por qué? Porque creo que era
Le Rochefoucauld, que decía, la historia es como un espejo en el que los pueblos se paran de frente y se ven las espaldas. Estamos mirando nuestras espaldas en la historia. Ayer comentábamos de la exclusión de cientos de miles de jóvenes de ambos sexos, adolescentes, preadolescentes y jóvenes, sacados de la escuela, sacados de la productividad, excluidos de la formación técnica y de la formación universitaria. Y hablábamos que más de 800,000 muchachos dominicanos y muchachas están orillados en el margen de la exclusión, de la inequidad y de la invisibilización, que solo cuentan quizá para dar un voto electoral. Yo debo decir en ese sentido que esa es una de las grandes fallas que ha tenido aquella herencia, porque no colocó al ser humano en el centro del desarrollo. Y aquí ha habido crecimiento de la economía y crecimiento y ascenso material, pero el desarrollo ha estado ausente de manera palmaria. Hasta el punto, pueblo dominicano, que de América Latina, que ha conservado y cosechado un crecimiento estable de un 12.5% en ascenso social, es decir, de cada 100 personas que nacen, 12 pueden ascender de su condición imperante, salir de la pobreza, adquirir conocimiento, forjar una carrera, casarse, ascender socialmente. 12.5% es la media en América Latina. ¿Usted sabe cuál es el promedio en República Dominicana? 2.3, 10 veces menos. Así el que nace pobre en este país sigue siendo pobre. El que nace miserable regularmente se queda miserable. Y los hijos de los pobres siguen siendo pobres y heredan su pobreza, porque no hay ascenso social. Esa es otra consecuencia nefasta de haber negado un gobierno de desarrollo democrático, donde se premiara el talento, las actitudes y la creatividad humana, y se concentrara en pocas manos la producción de riqueza, los ingresos y los recursos que genera todo el país. No es para lamentarnos, pero es bueno airearlo, porque vivimos en una situación de mucha inequidad, de una herencia trágica y de un daño genético al país. En este 28 de abril, la gente que cree y que apuesta por una mejor patria y por un mejor país rechaza de plano, de corazón, del alma, cualquier tipo de injerencia y de intervención. Y apela a que los dominicanos no entendamos nosotros, ¿ver? Con nuestras debilidades, nuestros defectos, imperfecciones. Pero entendernos nosotros, sin tutores impuestos, sin poderes foráneos, sin imposiciones extranjeras. 57 años después de la intervención, lo ora Francisco Alberto Camaño, a Rafael Tomás Fernández Domínguez y a toda la gente que se inmoló y los que sobrevivieron a enfrentar el ejército más grande de la tierra. 28 de abril. Y hay más informaciones, más noticias. Y es que, atención, señores, tenemos que, ya habíamos previsto y lo hemos dicho otras veces, Dirección de Compras y Contrataciones. Esta es otra información, Alejandro. Compras y contrataciones, Cámara de Cuentas, Ministerio Público, van a ser objeto de ataques. Serán objeto de bastantes ataques, de diferentes áreas y costados. Aquí no hubo Cámara de Cuentas nunca. Hubo un grupo de tragavirotes que ganaba grandes salarios con dietas y viáticos y muchos privilegios para hacerle un daño al país. Hubo un promedio de años que hacían 8 auditorías en un año. Oigan eso, sin auditar nunca ni a obras públicas, ni a salud pública, ni a las instituciones que manejaban muchos fondos. Y eso incluye a la Policía Nacional, nunca la auditaron. Hubo un grupo de gente que llegaba allí por un favor político, no como un servidor a la nación. Se lo digo yo, que no tengo compromiso político con ninguno de estos partidos y que los respeto a todos. Miren, aquí hubo una presidenta de la Cámara de Cuentas que dijo que ella había encontrado
fallas, anomalías y fraudes para hacer otra república. Pero esa misma señora presidenta no le entregó los documentos cuando se estaba ventilando el caso Díaz Rúa a Jenny Berenice, nunca se lo entregó. Y no pudo instruir el caso porque nunca le entregó la auditoría, hasta que perimió. Y sobran los casos de defraudación, de robo, malversación. Y las cámaras de cuentas lo que hacían era arreglarle la vida a los delincuentes y a los malhechores. Se conformó una cámara de cuentas que tiene imperfecciones, como toda obra humana. Las Meninas de Velázquez tienen imperfecciones. La Gioconda de Da Vinci tiene imperfecciones. Dicen que se está riendo para el lado equivocado la Gioconda. El David de Miguel Ángel, que es una piedra de 5 metros de tamaño, .17 pulgadas. Dicen que el David, el que lo ve, va a salir caminando ese mármol. Y hay gente que dice que tiene proporciones que no se corresponden, que tiene imperfecciones. Tiene imperfecciones el Quijote, que es una obra magnánima de la literatura. Tiene imperfecciones y defectos. Y los dramas de Shakespeare, que son los mejores que se han escrito sobre la tierra, tienen imperfecciones. Cualquier obra humana tiene imperfección. Es más, dicen que Edith Piaf nunca desafinó. Y hay gente que dice que sí, que tenía debilidades en la voz. Hay en toda obra humana imperfección y debilidad. Y siempre será así por los siglos de los siglos. Ahora hay cosas que son mejorables. Yo le pido a la Cámara de Cuentas que se concentre en su trabajo, que dé menos declaraciones, que hable menos, que esté en lo suyo. Ellos han sido mejores que todos los anteriores. Enumere usted qué hicieron los otros. Nunca. Arreglar, maquillar, arreglar. Yo tengo dos auditorías maquilladas de un ayuntamiento, maquilladas. De un lado hicieron una cosa y de otro otra. Maquillar y hacer vagabundería con el dinero público. Y lo propio digo para otras instituciones que estaban metidas en una modorra de abandono y de cerrazón, donde los políticos utilizaron las instituciones públicas para su beneficio, no para servicio de la nación. Entonces ellos tienen que concentrarse en su trabajo, porque no le hagan caso a críticas. Que hay gente que quiere que perviva el sistema de impunidad cancerígeno que ha tenido este país. Por ejemplo, acabo de ver, y lo leí, el informe sobre el QC, el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial. Señores, 879.22 millones de dólares. Y cuando se busca el sustento no aparece en ningún lado. Y así pasaba en diferentes instituciones. Ni nómina, ni comprobante, voucher, nada. No aparece un solo documento. Y pagaron casi 900 millones de pesos. Y así pasó tantas veces en tantas instituciones de depredar un país, robarle a un país de manera descarada. Y no fue capaz una Cámara de Cuentas de decir, sí, están haciendo esto y lo otro, miren qué pasó. Cosas vergonzosas. Pagar 649 millones de pesos a familiares y amigos saltando todas las reglas. A familiares de los mismos funcionarios que estaban allí. Cosas como esas ocurrieron. Entonces la Cámara de Cuentas que se concentre en su trabajo. Porque de que hay gente que quiere que las cosas sigan igualitas. Muchos de los que están que llegaron al poder y otros de los que desplazaron. No quieren transparencia, como si este país estuviera clavado en el tiempo. Es un reloj de piedra que no avanza. No puede ser. Con 879 millones de pesos se hacen 3 hospitales de calidad excelente. Coño, y robarle a un país así de manera descarada. Que no aparezca un solo documento donde sustentar eso. Y vienen más auditorías escandalosas. Por lo tanto, concéntrense en su trabajo, con discreción, con callada valentía, como diría el poeta. Y como soy hombre democrático, he hecho unas duras críticas al sistema este de los vertederos modernos, de los llamados rellenos sanitarios. Rellenos, ¿verdad? Rellenos sanitarios. Y he hecho crítica aquí en otros espacios al señor Neney Cabrera por haberse saltado las reglas. Porque empezó un vertedero, el de Nagua, un relleno sanitario sin estar licitado y sin tener aprobación de no gestión del ayuntamiento, incluso de los permisos que debe de dar el Ministerio de Medio Ambiente y Obras Públicas. No lo tenía.
Y entonces le dije, pero él es un mago, es un zahorí, es un prestidigitador, es un visionario. Se adelantó y ya sabe quién va a ganar. Y le dije, ese mago está incurriendo en violaciones. Yo lo dije y lo repito hoy. Pero él me ha enviado una carta. Y yo, por su derecho a réplica, y tengo la obligación y el deber de hacerlo, me hago eco de la misma. Ricardo Nieves, sus manos, después de un cordial saludo, hacemos provechosa la ocasión para remitirle copia de la comunicación enviada a la prestigiosa periodista Alicia Ortega, donde queda totalmente aclarado lo que se plantea en el programa El Informe del lunes 18 del presente mes, y que usted ha estado haciendo un periodismo serio, responsable y transparente, se ha hecho eco de eso. Quiero manifestarle que he asumido las funciones públicas y que hoy ocupo comprometido con un ejercicio serio y totalmente transparente, tal y como exige lo demás instruido el señor presidente. En ese orden, aquí está la comunicación que él le dirige a la periodista que ha hecho la denuncia, la señora Ortega. Dice que después de un cordial saludo me dirijo a usted para enviarle de manera escrita la trazabilidad de los procesos realizados en el Programa de Intervención Nacional de los Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos. Quiero hacer un paréntesis, yo no me opongo a los rellenos sanitarios, yo estoy 100% de acuerdo. Y es una salida que es una urgencia ecológica, ambiental, sanitaria, humana para el país. He conocido varios, incluso en Centroamérica, a través del cual iniciamos la solución del mal manejo de los residuos en el país, lo que constituye una agresión al medio ambiente, a la salud pública, de manera que amparado en el decreto 6221, emitido por el señor presidente Luis Abinader, quien declaró de interés nacional la intervención de los vertederos Punta Cana, Puerto Plata, Las Terrenas, Nagua, Higüey y Samaná, por su importancia turística, además de los vertederos de Jaina y Santo Domingo Este. Este mandato presidencial hemos desarrollado aplicando de manera rigurosa la metodología general para proyectos de inversión pública que emite el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, recibiendo el dictamen aprobatorio en fecha 6/5 del 2021 con el SINP 14495, mediante el cual se realizó la primera fase de mejoramiento y normalización de los sitios dispuestos referido a este proyecto. Para continuar con las soluciones, fueron aprobados por la Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, esos 8 proyectos con las soluciones intermedias consistentes en la construcción de estaciones de transferencia y o relleno sanitario. En ese sentido, se procedió a la publicación del proceso de licitación pública en fecha 31 de marzo y 1 de abril. Se encuentran todavía en la etapa de consulta de acuerdo con el cronograma publicado en pliego de condiciones, por lo que reiteramos que aún no se ha iniciado ninguna obra correspondiente. Esta es la parte que interesa, ¿verdad? No se ha iniciado ninguna obra correspondiente a esta segunda fase del proyecto. Es oportuno destacar que la Dirección de Compra y Contrataciones nos ha acompañado en ambos procesos. Bueno, y si no era el inicio de la obra, ¿qué era eso? Pregunto yo, ¿no? Seguimos a disposición para ofrecerle informaciones que respalden el cumplimiento tal y como se evidencia sobresalientes calificaciones que nos han otorgado los órganos rectores, acorde con nuestro compromiso de las buenas prácticas y transparencia. Atentamente, la directora de Planificación y Desarrollo de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia. Aquí me he hecho eco ya de ambas comunicaciones, como es de rigor en estos casos, que es el llamado derecho a réplica, que es tan sagrado como el derecho que tengo yo a emitir opinión. Entonces no han iniciado los trabajos. Él dice que es una adecuación y que las licitaciones se publicaron y se llevarán a cabo tal cual ha acompañado y emitido la Dirección General de Compras y Contrataciones. Yo le agradezco la comunicación y espero que lo escrito en esas páginas se compadezca con el espíritu de la verdad, porque lo mostrado por los drones y las cámaras es que había actividad en esos lugares, pero ellos dicen que no es el trabajo en sí y que se está a la espera del concurso, del llamado a licitación para esos fines. Cumplo de esa manera. Por último, Alejandro, antes de irnos a la pausa, aquí en este 28 de abril los choferes paralizaron y también obstruyeron la Charles de Gaulle en protesta. Yo le digo al gobierno lo siguiente, y ya es el presidente de la República que debe de reunirse con los dirigentes y la cabeza de estos sectores choferiles que tienen años trabajando allí. Los corredores son imparables, lo sabemos todos. O lo hacen ahora, o lo van a hacer más adelante, o vendrá otro gobierno, lo hará este, pero eso es imparable porque la población se beneficia de eso, los quiere y los apoya. Y porque ya es insostenible un modelo de movilidad y transporte de cargar personas por unidad, ya eso es imposible, eso es insostenible. Quizás somos la última capital del continente que le quedaba eso.
Ahora bien, ¿y qué hacer con esos seres humanos que tienen años y años allí trabajando? Décadas. Envejecidos allí, de madrugada a noche, para mantener su familia. No pueden echarlo a un lado como si se tratara de un vaso viejo. El gobierno tiene que tomar en cuenta a esa gente, incluirlo en programas, incorporarlo en otros beneficios, incorporar a trabajar como accionistas, incluso cooperativas, a los que están en disposición y tienen las cualidades para ello. Pensionar a los envejecientes, incluirlo en un sistema de salud y también incluirlo en los trabajos y beneficios que se desprenderán tanto de ese proyecto como de otro de asistencia social. Porque no pueden abandonar a esa gente por una razón elemental. Primero, son fundadores de un sistema que operó mal, pero le sirvió a la población con sus precariedades. Tienen familia que mantener y viven de eso. No se van a lanzar a atracar ni a vender drogas. El gobierno tiene que escucharlo. Sépase bien que yo estoy 100% con los corredores. Que se haga en buena ley y con el manejo adecuado y transparente que la ley prevé. Pero yo estoy 100% con el transporte colectivo. Llámele como usted quiera. Nosotros acabamos de llegar de Nueva York y vimos los autobuses del transporte colectivo. No existe carro en ninguna capital de América Latina, salvo los taxis. Ni guaguitas. Eso es un atropello a la dignidad humana. Eso es una humillación al pobre pasajero. Pero no es porque esos choferes quieren, es porque ellos no pueden tener ni brindar otras utilidades. Entonces el gobierno tiene que escuchar a esta gente, sentarse con ellos, ponerse de acuerdo y no excluirlos. No estoy de acuerdo jamás con que obstruyan y mucho menos con la delincuencia vulgar de apedrear autobuses. No puedo, pero nunca en la vida, porque yo tengo algo de razón en la cabeza. Y creo que ninguno de nosotros estaría ni mínimamente de acuerdo con ese tipo de actividad vandálica. Pero tienen que escuchar a esos trabajadores, a esa pobre gente, hay que escucharlo, hay que incorporarlo, no pueden dejarlo de lado, ni excluido de manera inhumana. Ponga ojo y oído, presidente Luis Abinader.